Lo que no se ve también merece ser escuchado. Al mundo mostramos nuestra mejor versión. Y en estas entrevistas vas a ver lo que hay en la trastienda de cada uno. Un espacio donde no solo hablamos de psicología, sino que durante 50 minutos, al igual que una sesión, conocerás los diferentes perfiles profesionales con su mundo personal, sus emociones y obstáculos. Porque lo que somos por dentro forma parte de cómo trabajamos y nos vinculamos. Acércate a conocer qué hay de puertas para adentro. Pues bienvenidos a De Puertas para Adentro. Hoy vamos a hablar de encontrarnos con la sombra. Creo que un proceso terapéutico es un encuentro con tu sombra. Todos tenemos una sombra y hoy tenemos una persona que ha tenido la valentía no solamente de encontrarse con su sombra, sino de además exponerla aquí y traerla a darla a conocer a todas las personas que os asomáis a ver qué hay de puertas para adentro. Su nombre es Dani Fernández. Bueno, Daniel. Daniel. Bueno, llámame Dani mejor. Bienvenido. Muchas gracias. Antes de nada, darte las gracias por invitarme a este espacio y bueno, por dar visibilidad a un caso como el mío, que por desgracia hay bastantes en la calle. Hablabas antes de puertas para adentro, de sombras. Bueno, yo soy adicto. He terminado ya mi proceso de recuperación. Ahora me dedico sigo en las trincheras, sigo en la línea de fuego. Y soy terapeuta. Estoy ayudando, bueno, pues a gente como yo, adicta, a encontrar su camino. Porque el camino del adicto es un camino de sombras, un camino que el adicto tiene integrado el evitar todo el rato enfrentarse a ese yo interno que tiene, que le está diciendo evita esto, evita lo otro, y cómo va regulando eso, ¿no? Cómo va ajustando todo eso a través de sus consumos. Wow. ¿Eras adicto a...? No me gusta usar una sustancia en particular porque yo considero que soy adicto a todas las sustancias. Pero yo en mi etapa de activo, yo consumía alcohol. En alguna ocasión he consumido porros, pero sobre todo la sustancia que quedó marcada en mi historial fue el alcohol. Vale. ¿Por qué digo que no me gusta hablar de sustancias en concreto? Porque yo sí considero y siento y tengo integrado que tengo una falta de control y alguna utilización sobre todas las sustancias, las haya consumido o no. Pero en mi caso sí que es cierto que se acopló muy bien a todas esas carencias que yo tenía el alcohol. ¿Qué carencias? Buena pregunta, me costó mucho. Es muy difícil encontrar una respuesta a esa pregunta. Incluso, si te soy sincero, no me acerco al 100%, pero tengo una idea muy sólida, una base muy sólida de todo lo que ocurrió en mi vida. Yo parto con una inmadurez que es normal en mi adolescencia. Yo ahí me siento que necesito encajar en los grupos, una autoestima bajísima, necesito esa validación, necesito esa aceptación para atravesar vergüenzas, inseguridades, y luego a medida de ahí ya van dando la cara a otras carencias. Al final la relación que tienes con los consumos, con las sustancias, van haciendo que se vaya generando una personalidad, como si dijéramos, parásita, y bueno, pues ciertas conductas, ¿no?, que yo tenía muy marcadas. Por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración, también la ajustaba con los consumos, la autoestima que te he dicho, la culpabilización la tengo muy marcadísima. La culpabilización es para mí el caballo de batalla del adicto en un proceso de recuperación, porque es la emoción o la sensación que más daña a un adicto y la que más le puede llevar otra vez a volver a consumir, ¿no? El daño que has hecho a tus seres queridos y el daño que te has hecho a ti mismo. De una manera muy inconsciente, cuando te estás recuperando, sigues compensando. Por eso para mí es la parte más difícil de atravesar en el tratamiento, porque ya te digo que está muy dañada a nivel interior, la culpabilización. Vale, hablas de muchísimas cosas que creo que son propias de la adolescencia, ¿no? Que no sé, que lo pones como en algo propio tuyo, pero la realidad es que yo creo que casi todos los adolescentes nos hemos sentido así, ¿no? Sí. En esa búsqueda de quién eres, en ese querer estar en lo social, con los iguales, encontrarte aceptado, perteneciente, ¿no? Muchas veces
lidiamos con esas sustancias para poder ser parte, ¿no? Y creo que ahí es donde se inicia mucho, ¿no? De esto. No sé si tú inicias ahí en la adolescencia. Yo empecé a consumir alcohol con 14, 15 años. Entonces yo ahí detecto, bueno, lo detecto ahora evidentemente, que esos consumos me están dando algo. Esos consumos están ajustando algo de mí que no funcionaba bien, como si me dejas usar el término. Entonces, ¿qué voy haciendo? Evidentemente las drogas entran en mi vida o en la vida del adicto porque tienen cabida. Si no, no tendrían ningún tipo de sentido seguir consumiendo. Entonces yo lo que hago es todos esos aprendizajes naturales que tú hablas, eso afrontar esas inseguridades, esas vergüenzas, yo tomo como un camino paralelo. Entonces yo voy aprendiendo a enfrentarme a esas situaciones, a esas realidades a través de mis consumos. Voy como un cojo, me gusta utilizar la metáfora del cojo. Voy utilizando un bastón y cada prueba, cada reto, cada desafío que me pone la vida por delante, me voy apoyando en mi bastón. Entonces, en mi proceso terapéutico de desintoxicación, de recuperación, lo que tengo que hacer es desaprender todo ese camino que he hecho con mi muletita y volver a aprenderlo de una manera natural. Entonces, de una manera natural me tengo que ir enfrentando a esos retos que yo, de manera natural, de manera sana, no he ido haciendo a lo largo de mi momento vital. Me surge la duda, ¿no hay un cambio en lo que es el proceso del consumo? Quiero decir, ¿no empiezas desde socializar y poco a poco se va haciendo? Me parece muy buena pregunta. Siempre en la vida del adicto hay un cambio en la relación que tienes con las sustancias. Se empieza a consumir para eso que dices tú. Yo lo llamo momentos de alegría, cierta euforia, cierta desinhibición, pero el cerebro ya tiene integrado que esa muleta está funcionando. Entonces, cuando vamos avanzando en la vida, nos surgen más frustraciones, nos surgen más tristezas, nos surgen más frustraciones, y todo eso el cerebro tiene integrado que si ha funcionado antes esa muleta, ¿por qué no va a funcionar luego? Entonces, el adicto se sigue apoyando en la sustancia para ir atravesando esas situaciones, pero sí hay un cambio de relación en toda la vida del adicto. Es más, los últimos consumos, ya cuando la enfermedad está muy avanzada, cuando ya es crónica, ya es un consumir por salir del malestar que te provoca no consumir. Fíjate si parece maquiavélico, ¿no? O sea, tú eres consciente en ciertos momentos de que eso te está hundiendo, estás cavando la tumba, y tu única manera de salir de ahí es consumir más, totalmente maquiavélico, como te decía. Hay un diálogo ahí interno, entiendo, que me gustaría hablar, vamos a recogerlo, pero por ver un poco el ¿no? El pre-consumo, ¿crees que hay una serie de rasgos entonces en la personalidad que sean, que den pie, ¿no? O sea, también ahora que ejerces como terapeuta, ¿identificas que hay algún tipo de personalidad que sea más propensa al consumo? Hombre, hay una personalidad previa, se habla de una personalidad previa antes de los consumos, una personalidad muy inmadura, y yo me quedo con mantras que yo tenía ahí internos, que es el no voy a ser capaz. Ese le tengo muy grabado, el no voy a ser capaz de hablar con esa chica, no voy a ser capaz de integrarme en ese grupo, el no voy a ser capaz lo tengo muy integrado. Una necesidad pura y dura que tienes ahí inconscientemente. Luego, a medida que van avanzando mi vida, yo siempre tengo un pensamiento circular, que en ese momento no era consciente de ello, de que algo iba a salir mal. Sí, mi vida estaba totalmente estable, estaba casado, con 2 hijos, una carrera universitaria, una empresa, autónomo, haciendo deporte, aficiones, pero siempre internamente yo sentía que algo iba a ocurrir, y eso lo que me provocaba era una ansiedad interna que hacía que yo consumiera todavía más. Pero entonces tu consumo es muy tardío, me hablas ya de una... No, cuando empiezo a consumir más, pero yo empiezo a consumir muy joven, con 14 o 15 años. Lo que pasa es que siempre en la vida del adicto, en el historial del adicto, hay como dientes de sierra. El adicto se contiene, el adicto internamente se hace ese brindis al sol, ese acto de fe, de decir yo lo controlo, yo voy a dejar de consumir. Entonces hay periodos en los que tú dejas de consumir, pero lo haces desde la contención. Pero realmente el caballo que está sin tomar sigue ahí dentro. Entonces tú te puedes proponer a ti mismo dejar de consumir una temporada, pero al final es totalmente imposible. Lo haces por las consecuencias, lo haces por promesas a terceros,
pero realmente no hay unos cambios, no hay unos cambios. Entonces, si no hay cambios, si sigues la misma conducta, si sigues con los mismos hábitos, si sigues los mismos patrones, ¿qué va a ocurrir? Que los consumos vuelvan a aparecer. Vale. Me surge un poco en este proceso que estamos hablando de que cambia la manera de consumir, el sentido de consumo, ¿no? La funcionalidad que tiene el consumo. Hay una parte donde, esto es historia, yo cuando estaba en la carrera nos pusieron un vídeo que teníamos que identificar qué tipo de problemática tenía la persona que salía en el vídeo, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿no? Porque, claro, hablaba de que consumía una copa de vino al día, ¿no? Y para mí, pues a lo mejor no estaba normalizado eso como alcoholismo. Pero claro, puede haber una dependencia en una copa de vino al día. Sin duda. Entonces, qué importante, porque es una droga legal, una droga, una sustancia social. ¿Qué diferencia entre consumo habitual, consumo social y adicción? ¿No? Mira, el hecho de que una persona sea adicta, y esto ya te lo digo desde el lado del terapeuta, no implica que una persona consuma con mucha frecuencia o en muchas cantidades, o consuma bebidas de alta graduación. Lo que implica que una persona sea adicta es la falta de control que tiene sus consumos y la utilización. Es cierto que si consumes a diario y de una manera, como si dijéramos, con mucho abuso, las otras dos se van a dar. Pero lo que hace que una persona sea adicta, el diagnóstico que hay para que una persona sea adicta, ya sea del alcohol o de otras sustancias, es la utilización y la falta de control. Una persona que sale de su casa y con su compromiso de decir, me voy a tomar una cerveza, y ya va con esa idea de la necesidad de controlar ese consumo, ya internamente hay una falta de control. Una persona que para acercarse a la chica del fondo de la barra que le gusta y necesita de apoyarse en esa sustancia, ya está utilizando la sustancia. Entonces eso es lo que se diagnostica de que una persona sea adicta. No que se emborrache, la embriaguez también faltaba. La embriaguez, por ejemplo, es un síntoma falso, es no fiable, mejor dicho. Es una señal no fiable, porque hay personas que tienen muchísima tolerancia. En mi caso había muchísima tolerancia al alcohol y eso no quita que yo fuera adicto, porque la tolerancia va apareciendo en la vida del adicto. A medida que consumes más, tu cerebro tiene integrado que necesita más, que necesita más, que necesita más, porque hay siempre una búsqueda del efecto, una búsqueda, y eso hace que cada día consumas más. Pero puede darse el caso de que no te emborraches. Ahí hablas de un efecto, de la búsqueda de un efecto que yo siempre he colocado en huir del malestar, o sea, es más el no encontrarse con el malestar. Creo que hay como unos rasgos comunes, que es evitar todo lo que es el malestar, ¿no? No haberse aprendido a relacionar. El otro día intercambiábamos una entrevista que me mandaste, que había mucho de el dolor emocional, de no saber sostener el malestar emocional en lo que es el inicio del consumo, ¿no? Y el mantenimiento de ese consumo. Yo, para mí, creo que casi siempre un drogodependiente tiene eso, ¿no? Tiene ese no saberse gestionar en el estar en la parte desagradable de la vida. Sin duda. Y eso es lo que mantiene el consumo, ¿no? Sin duda, o sea, yo lo que más veo, fíjate, el mayor daño que yo veo en mi historial de consumos, o sea, fíjate, acabé horrible físicamente, socialmente también hay mucho daño, pero el mayor daño que yo veo en mí y en la mayoría de los pacientes y en la mayoría de mis antiguos compañeros es esa incapacidad emocional. O sea, yo era totalmente incapaz de conectar con mis emociones. Al principio, cuando empiezo a consumir, lo que hago es evitar, ¿no? Saltarme esa realidad. Yo me voy saltando esa realidad. Yo me quiero anestesiar, como si dijéramos, ¿no? Me quiero anestesiar de mis emociones y acabo con unos consumos muy agresivos y acabo totalmente disociado. Tú fíjate, acabo disociado de mis emociones. O sea, esto lo tengo grabado a fuego, fíjate, se me ponen los pelos de punta ahora cuando estoy hablando contigo. Cuando me llamaban mis padres, pues imagínate cómo estaban mis padres, no sabiendo en qué momento se encontraba su hijo. Yo estaba, me daba igual lo que me dijeran, me daba igual que me dijeran que estaban sufriendo, que les iba a dar algo, enterrados en vida. Yo estaba totalmente disociado de esa emoción. O sea, me daba igual, o sea, me daba absolutamente igual, no sentía nada. Como si fuera en ese momento un auténtico monstruo. Un auténtico monstruo. Wow. O sea, fíjate a dónde te llevan los consumos, ¿no? Hablabas antes del alcohol.
bueno, esa droga, ¿no? Que nos venden, que blanquean, ¿no? Que blanquean un consumo moderado. Bueno, pues fíjate a dónde me llevaron a mí, a dónde llevan mucha gente. Yo lo sigo todos los días viendo en el centro. O sea, la mayoría de los pacientes que entran en el centro, no te digo que su droga top o su droga diana sea el alcohol, porque hay muchos tipos diferentes de consumos, pero siempre por debajo está el alcohol. En el 99% está el alcohol. Raro es el adicto que no consume alcohol, ya sea para hacer una utilización directa o para nivelar, ¿no?, los efectos que, por ejemplo, tiene con la cocaína, pero siempre, 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 siempre por debajo está el alcohol. Bueno, es para hacérselo mirar, ¿no? Una de las cosas que me pasa con esta entrevista que estoy viviendo, ¿no?, que es como poder tener tu punto de vista como persona que lo ha vivido. Por mi parte, a nivel profesional, he podido ejercer en hospital de ingreso de patología dual, que es con consumo de sustancias, ¿no? Y el poder escucharte, ¿no? Es como que veo pacientes, me aparecen pacientes en la cara, ¿no?, y en la cabeza. Y me decían, es que es el más difícil de todos. Había gente con consumo de cocaína, heroína, pero lo que era el alcohol, decían, es lo más difícil porque está tan aceptado socialmente que es muy difícil poderlo controlar, ¿no?, o gestionar. Al principio hay que meter unas pautas, como si dijéramos leoninas, porque es que está ahí, es que está ahí. Es que salir a la calle y te lo encuentras. El alcohol, además, tiene un síndrome de abstinencia, me atrevería a decir que es el que mayor síndrome de abstinencia tiene, sin duda. Puede llevar a la muerte. Sí, incluso el delirium tremens famoso, si no estás bajo una medicación, te puede llevar a la muerte. Fíjate, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no? Eso no ocurre ni con la cocaína, ni con la heroína, que catalogamos como una droga del yonki que se está muriendo en la calle. Bueno, pues ese yonki, con perdón de la expresión, que no me gusta usarla, ese yonki, si deja de consumir, no se puede morir. Pero el adicto, si tiene un corte en seco de sus consumos, el adicto de alcohol, perdón, si tiene un corte en seco de sus consumos, sí puede fallecer. Eso es. Sí puede fallecer. Eso es. O sea, para que veamos dónde estamos, ¿no?, en qué punto estamos con el alcoholismo en este país y el daño social que provoca. Bajo tu mirada y tu experiencia, ¿consideras que habría que ilegalizar las drogas que están legalizadas? No me atrevería a decir eso porque fíjate lo que ocurrió en Estados Unidos antaño, ¿no?, cuando prohibieron el alcohol, que incluso se consumía furtivamente, incluso se consumían adulteradas, ¿no?, que provocaban todavía peores daños. Evidentemente no estoy a favor me voy a atrever a decirlo, aquí voy a utilizar tu espacio, si me permites, Sí. Del blanqueamiento que hay en el consumo de alcohol, porque vamos a los campos de fútbol y todo lleno de letreritos de la famosa marca que no voy a decir porque no se lo merece. Blanqueamiento en los anuncios de televisión, en todo automáticamente está asociado el alcohol. Lo que hay que hacer es formar a los chavales. Está muy bien que el policía de turno se presente en el instituto y diga no consumáis porque va a ocurrir esto, pero cuando la persona ya ha tenido los primeros contactos con la sustancia, es muy difícil decirle que deje de consumir. Lo que hay que hacerle es formar a la gente. Una persona formada, que sabe lo que va a ocurrir si consume, ya es más complicado. Es difícil en sí, pero ya es muy complicado que accedan a esas. Porque en el momento que accedes, como hablabas antes, ¿qué chaval, por desgracia, no ha consumido una copa o una cerveza en su adolescencia? Pues ahí, muchas veces yo voy a los institutos, con una asociación con la que colaboro, me hacen una pregunta que para mí es muy sencilla. Me dicen, Dani, ¿quién crees tú que puede llegar a desarrollar la enfermedad o ser adicto? Y digo, no lo sé, no tengo esa capacidad de adivinar el futuro, pero yo estoy seguro de que el que no consume, ese nunca va a enfermar. O sea, tenemos que formarles, porque como te he dicho antes, las drogas entran en nuestra vida porque tienen fuerza, y en el momento en que entran, es una moneda al aire. Vale. Mi experiencia en el hospital, sí que es verdad, yo salí un poco de ese sector porque me encontraba con una manera de entender y de trabajar con la que no estaba de acuerdo o con la que no compartía, que había una parte súper importante en donde era un tabú, no se podía hablar de ello, ¿no? Y para mí era difícil porque yo decía, el día que salgan a la calle lo van a tener. Sí. Entonces, tú no puedes huir de un bar.
el resto de tu vida. No. Eso está ahí. Tu vida social a veces va a estar ahí y vas a tener que a lo mejor colocarte en, aunque lo tengas ahí y aunque se hable de ello y aunque otra persona al lado tuyo pida una cerveza, tú no pedirlo, ¿no? Entonces desde ahí es como, para mí era un súper error el decir, yo me recuerdo en una dinámica grupal que dije, joder, es como si un día te quieres tomar una copa y todo el mundo se echa las manos a la cabeza, no, pero joder, es que eso es como ponernos el deseo aquí. Yo decía, es que creo que hay que hablar de ello, no podemos taparlo y hacer que no existe, ¿no? Pero sí que creo que es súper importante concienciar de qué manera, ¿no? Que no sé qué sería el consumo moderado, pero que sí que tenemos que aprender, ¿no? A qué es esto. Yo en el consumo moderado no creo. No creo. O sea, yo controlo ese famoso, yo no creo en el consumo moderado. Como te decía antes, el hecho de enfermar es una ruleta rusa. Nadie está exento de caer en una adicción. Dicen que hay componente genético. Hay un componente genético, el famoso receptor de la dopamina, no recuerdo la cual, se está estudiando. Pero yo sí creo que a medida que vamos consumiendo por ese circuito de dopamina, yo lo llamo secuestrar, nos va secuestrando actividades en nuestra vida, nos va secuestrando aficiones, nos va secuestrando hobbies. Entonces, los consumos se van posicionando por encima porque al final ese circuito de recompensa queda contaminado y no da la misma sensación de dopamina tomarte un helado o estar aquí con vosotros o que meta un gol en la selección que una raya de cocaína o que beberte 3 tercios. Entonces, eso va entrando a medida que hay un abuso en los consumos. Entonces eso ya luego es muy difícil, o sea, el nivel basal de dopamina queda totalmente contaminado, está muy desregularizado, entonces es lo que te digo, o sea, en la cabeza del adicto siempre está como prioridad el consumir, el irse al campo con sus hijos y pasar un buen día, eso ya deja de tener valor, porque todo es el circuito de recompensa está totalmente contaminado por los consumos. ¿En tu caso había antecedentes? No, vale. Que yo sea consciente, no. Vale. Antes estabas hablando de un tema muy importante que es el tema de no poder convivir con la sustancia. Aquí sí que quiero hacer una referencia a la manera de trabajar de ciertos centros que se quedan en el no poder. Nosotros en nuestro centro, yo luego si me dejas aprovecharé para meter ahí la morcillita. No, y ahora mismo, vamos. Bueno, yo trabajo en el centro CG y aparte colaboro en la asociación Adalid 360, pues si queréis buscarlo en Instagram. Hay centros o tratamientos, mejor dicho, que se quedan en el no poder. Hay que llegar a que el adicto no quiera consumir. No quiera, porque el no poder se queda en el castigo. Tú no puedes consumir, tú no puedes estar ahí. Tú no puedes. Entonces, lo que va haciendo el adicto al final es integrar que va con una cruz, va en una penitencia eterna. Entonces, a la mínima que tenga ese estímulo de la sustancia o le ocurra cualquier cosa en la vida, va a sentir esa culpabilidad y va a tirar de ahí. La finalidad, el objetivo del tratamiento es tener una vida libre de drogas y que tú tengas la capacidad de decidir. Yo ahora convivo con situaciones en las que hay alcohol y otras sustancias. El otro día fui a un concierto y al lado mía pues había muchos consumos de alcohol. A mí ya no me llama, o sea, no tiene nada que ofrecerme a mí el alcohol, absolutamente nada. O sea, yo tengo una vida totalmente plena donde el alcohol no tiene cabida en mi vida. Y yo a día de hoy sí soy capaz de decir que no voy a consumir más porque no quiero. Qué guay. Sí, la verdad que sí. Porque es la decisión. Me siento muy orgulloso porque la decisión es lo que más me ha quitado las drogas. Hablan a veces de... Es que escucho a veces a grupos de música, cantantes famosos, de que yo soy libre de consumir drogas, evidentemente que eres libre de consumir. Pero lo que hacen las drogas es anularnos esa capacidad de decidir. Entonces es totalmente incongruente. Que tengas libertad cuando estás consumiendo una sustancia que te la está quitando. Es totalmente incongruente. Sin embargo, cuando te has presentado has dicho yo soy adicto. Sí. ¿Te consideras? Soy adicto porque la adicción es una enfermedad crónica. O sea, yo evidentemente, como te digo, no voy a consumir más, eso lo tengo totalmente integrado, soy consciente de ello. Pero la enfermedad es crónica porque si vuelves a consumir, todas esas conductas, esa falta de control, esa utilización vuelve a dar la cara. O sea, yo no soy capaz de consumir una cerveza, porque yo lo que hago en mis consumos es buscar el efecto.
Entonces sé que con una cerveza no voy a consumir y voy a entrar otra vez en el ciclo de autodestrucción. Eso es súper importante, sí, porque muchas importante. veces es por una no pasa nada, ¿no? Y es como, yo la verdad que a lo que he sido adicta al tabaco, y sé a día de hoy, después de ya años sin fumar, que yo digo, es que yo le doy una calada y caería de nuevo, o sea, es que no tiene que ver, pero que sí que hay como un componente adictivo, y digo, es que sé que no. Sin duda, o sea, nosotros trabajamos en el centro una herramienta, bueno, la base del tratamiento es la conciencia de enfermedad. O sea, si tú tienes integrado que eres enfermo crónico, tú no vas a consumir en tu vida, porque vas en busca de esa utilización que te decía antes, tienes una falta de control, tienes unos trastornos en tu personalidad cada vez que consumes. Si tú tienes eso presente, tú no vas a volver a consumir en tu vida. De ahí que se hable, nunca se hable, mejor dicho, de exadicto, sino de adicto. ¿Qué mentiras te decías a ti mismo en ese momento? Podría hacer una enciclopedia. Sí. Desde el yo controlo hasta, fíjate, sí que consume cocaína y yo solo cerveza, solo los fines de semana, muchísimas mentiras. Pero la que más tengo presente es el yo controlo. El yo controlo, o sea, la tengo, bueno, como si estuviéramos... Creo que es la que más se dice también. Sí, el yo controlo. Además es que la tengo presente porque veo casos de mi círculo que todavía están ahí. El yo controlo. Evidentemente yo no voy como un talibán, yo no voy como dando pregones a nadie, pero yo veo en la sociedad el famoso yo controlo. Cuando tienen unas conductas muy marcadas que eran las que yo tenía, de consumos, unos patrones muy marcados. La que más es el yo controlo, el yo controlo, el yo controlo. Y a nivel interno, si me preguntas, es la patada para adelante. Esto ya se solucionará. Ya bajará, bueno, cada uno en lo que crea, ya ocurrirá algo en mi vida que provocará que yo deje de consumir. Eso a nivel interno lo tenía totalmente integrado. Wow. Hasta el final. En el final ya sí empezó a tocar que estoy en la autodestrucción. Ahí me lleva a lo que hablabas de tus padres, ¿no? Que te daba un poco igual el que la disociación. ¿Cómo es para ti? Claro, porque a nivel familia, todo esto cómo te afecta y a qué lleva, a qué te llega de ellos, qué es lo que vives cuando estás en el proceso de adicción. Al principio mucha culpa, muchísima culpa, porque era consciente del daño que les estaba haciendo. Mucha ocultación. Estoy en casa cuando estaba en el bar, estoy no sé dónde cuando estaba consumiendo. Tengo ahí episodios que me generan todavía mucha tristeza, de mentiras. El no estar es lo que más conecta con mi tristeza en la época de activo. El no haber estado. O sea, ya el tema del dinero, el tema de haberme emborrachado, el haber provocado ciertos conflictos no me genera tanta tristeza como el no estar. El no estar en ciertas situaciones familiares, el no estar en mi rol de padre, el no estar me conecta muchísimo con mi enfermedad. Porque después, entiendo. Sí, quiero decir, esto es una para mí sería un error el poner esa época como en algo que ocurrió. Mucha gente, la gente me pregunta, joder, Dani, te veo, iba a decir de puta madre, puedo decirlo, ¿no? Sí. Te veo de puta madre. Es cierto que me encuentro en un momento muy bueno de mi vida, pero sería un error olvidarme de esa etapa, porque ese soy yo. Ese soy yo. Y colocarlo en el lado de, bueno, fue una mala época que ya se solucionó con el tratamiento, para mí sería un error. Porque eso forma parte de mí. Eso forma parte de mí. No eres, pero sí que es parte de mí. O sea, no tengo esas conductas, esos patrones, esa personalidad a día de hoy, porque he dejado de consumir, importantísimo. No soy ese de antes porque no consumo. Entonces eso me hace conectar muchísimo con mi enfermedad. Entiendo, a nivel laboral, a nivel social, ¿qué consecuencias tuvo para ti? Pues totalmente el caos absoluto. Hay un momento que te vas sosteniendo, el trabajo, la familia te sostiene, pero ahí ya estás enfermo. O sea, llegan casos de adictos que se cuestionan su adicción porque todavía les está sosteniendo ciertas áreas de su vida, como es el trabajo, la familia, la pareja. En mi caso estaba todo dañado.
Yo me había separado de mi mujer, evidentemente por la enfermedad, aunque ahí no estaba todavía tan presente esos consumos tan agresivos, pero si tengo que ser honesto conmigo mismo, fue parte del divorcio. Yo terminé perdiendo a mis hijos. La empresa me tiré como aproximadamente 2 años cuando era mía, me tiré 2 años sin aparecer por la empresa. Y luego círculos sociales, sinceramente, perdí lo que tuve que perder, que son los amigos de consumo. Evidentemente, para mí la recuperación es en parte un filtro sobre la gente que te quiere y la gente que te aprecia y la que no. Hay que hacer un filtro ahí de la gente que estaba solo por consumir. ¿En ese momento eras consciente de esa soledad? No, pero sí la tengo muy marcada como, junto con la culpabilidad, la emoción o la sensación que más me llevaba a consumir. Yo, aun estando rodeado de gente, la soledad era brutal. Qué círculo vicioso, ¿no? Era justamente lo que te llevaba, lo que hacía que consumieras y lo que no querías evitar. Tú te refugiabas en tu soledad para no consumir delante de gente, porque tú ya percibías que tus consumos no eran como los del resto. Entonces eso te generaba una vergüenza que hacía que te escondieras, o yéndote a otro bar o yéndote a tu casa a consumir. Entonces cuando ya empiezas a consumir en soledad, valga la redundancia, ahí es cuando la enfermedad ya está totalmente desbocada. Pero a nivel emocional sí la tengo marcada como, después de la culpabilidad, la emoción que más daño me hizo. Parte también coincidió en cierta época con el confinamiento. Muy mal, fíjate, estoy conectando ahora con mi tristeza de esa época, ¿no? Muy mal el sentimiento de sentirte solo, la soledad no elegida. En cambio ahora, por ejemplo, comparto mucho tiempo con mi yo interno, conmigo mismo. Y ahora para mí la soledad ahora mismo es mi arma, mi mayor arma. Ha sido mi mayor arma durante mi recuperación, el refugiarme en mí, el conectar muchísimo conmigo, el compartir mucho tiempo conmigo mismo, con la persona más importante en mi vida, sin ser egoísta, sin que suene soberbio, que soy yo mismo. O sea, ahora conmigo mismo es, por ser un poquito osado, mi mayor tiempo de calidad, cuando estoy conmigo mismo. ¿Qué te lleva a iniciar este cambio? A recuperarme totalmente el daño que estaba provocando en mi familia. O sea que hay un punto donde consigues ver a tu Sí, familia. yo en el último consumo tengo ahí cierta lucidez para rendirme y levantar el teléfono y decir, es que no puedo más. Pero justo me cogieron en ese momento de vulnerabilidad y acepté ir al tratamiento. Al día siguiente podía haber estado otra vez en las mismas, del autoengaño, de yo controlo, de incluso rencor y odio, de dejarme en paz. ¿Porque no hiciste ingreso? No. Mi tratamiento ha sido totalmente ambulatorio. ¿Y cómo es esto? Para hablar de este centro que has dicho, CG, sí, CG. ¿Cómo es este Bueno, pues hay varias fases. En la primera fase es de desintoxicación, en la que tienes que estar, evidentemente, sin consumir, y luego ya se entra más en la deshabituación. Todas esas conductas, todos esos comportamientos, esos pensamientos irracionales, esas creencias que te han llevado a consumir. Esa es la segunda fase. La tercera fase ya es vuela solo y a la libertad absoluta. ¿Sigue habiendo, cuando vuelas solo, hay un mantenimiento de ambulatorio? A ver, yo después de mi proceso yo lo recomiendo. O sea, recomiendo que la gente vaya a un psicólogo, porque siempre hay cosas que tratar, necesidades que atender. Y sí hay un mantenimiento, pero la finalidad del tratamiento no es que dependas de él. La finalidad es que dependas solo. Hay pacientes que no vuelven nunca por el centro y otros que van, yo la llamo la ITV, ¿no? A pasar la ITV una vez al año, cada 2 años, o cuando ya lo necesiten, como tú o como otra persona normal. O sea, lo veo necesario en la sociedad actual, el ir de vez en cuando a tu psicólogo, pero a tu pregunta no es necesario que haya una vuelta al tratamiento. Es más, no está enfocado el tratamiento para que la persona esté siempre apegado a él. ¿Para ti era importante que no hubiera un ingreso, que fuera ambulatorio, o fue algo que buscaste? Decir, yo ingresarme no. Yo entré con muy mala actitud en mi tratamiento. Qué rebelde. Sí, entré con muy mala actitud porque para mí dejar de consumir era un miedo absoluto.
es un miedo. O sea, para cualquier adicto dejar de consumir es el abismo, el vacío. Es decir, ¿qué hago ahora con mi vida, ¿no? Si me estaba apoyando, me estaba regulando con esta sustancia durante toda mi vida. Entonces yo me rebelé muchísimo. Yo me negaba a poner en marcha las pautas que me daban. Me dolía muchísimo, las cuestionaba, me rebelaba con mis terapeutas y con mis psicólogos. No hubo un ingreso en mi caso porque sí, esas pautas que me costaba introducir empezaron a funcionar muy rápidamente. Entonces yo nunca he consumido en mi tratamiento, con lo cual no fue necesario un ingreso, pero hay casos en los que sí es necesario. ¿Para ti cuándo es necesario? Ahora que trabajas con ello. Cuando no se es capaz con el tratamiento ambulatorio de que esa persona deje de consumir. Es que creo que es difícil conseguirlo ambulatoriamente, no salir del centro e irte al consumo directamente, y a la vez creo que es algo que como te puede colocar en el sitio de poder elegir hacerlo o volver al día siguiente, no te sientes tan o sea, que te limitan tanto, ¿no? Que si ingresas en un sitio parece que ya cero, ¿no? Y ahí tienes el poder de decisión de volver al día siguiente o no. Claro, o sea, yo el ingreso lo veo en casos ya que está asociada la enfermedad muy avanzada, pero lo veo como una medida paliativa. O sea, lo que no consiste en que una persona esté encerrada y tire la llave, porque si no, ¿qué va a hacer? O sea, como si metiéramos un león en una jaula y cuando lo soltáramos, ¿qué va a hacer? Volver, ¿no? Eso es. Entonces, hay que tenerle ingresado un tiempo y automáticamente que empiece su tratamiento para tratar todas esas carencias, todos esos pensamientos, todo ese... Sí que es verdad que lo que hablabas antes, ¿no? El síndrome de abstinencia creo que es tan bestia que muchas veces el estar acompañado médicamente puede ayudar muchísimo, farmacológicamente trabajado, ¿no? Porque es verdad que puede ser, yo no sé si temblores y cosas así, ¿tú cómo lo gestionaste? Yo lo gestioné con medicación, o sea, esa fue la primera pauta que se metió en mi recuperación, el sostener mi abstinencia, mi síndrome de abstinencia con medicación, porque yo ya sí estaba en esa fase de cuando dormía por las noches tener sudores y tener temblores. Entonces lo primero que hacía al amanecer era consumir, porque era incapaz de aguantar el síndrome de abstinencia. ¿Cómo aliviaba esa sensación de no poder consumir? Consumiendo. Y entonces en algo ambulatorio, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el cambio? Los primeros días muy duros, pero me voy sosteniendo con la medicación. Y luego yo ya sí empiezo a percibir que me voy encontrando mejor. A las pocas semanas, no te estoy hablando de mucho tiempo, a los pocos días se perciben los cambios. El cerebro está mucho más lúcido, físicamente te encuentras mejor, empiezas a darte cuenta de que estás mejor sin consumir. Evidentemente sigue habiendo muchos pensamientos y muchas ganas de consumo, pero internamente empiezas a decir, bueno... cierto atisbo de esperanza y aquí, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Lo ves con recelo todavía, ¿no? Lo ves con cierto recelo, pero sí empiezas a confiar. Y luego ya, al poco tiempo, cuando inicio ya lo que es la fase psicológica de mi tratamiento, que fue a los 2 meses o 3 meses, ahí sí caigo a la realidad y me doy cuenta de que el que realmente estaba totalmente dañado era yo por dentro. Entonces ya ahí sí adquirí un compromiso 100% a fuego conmigo de que yo me tenía que recuperar. Porque todo el entorno estaba hecho un caos, pero el que tenía el daño era yo internamente. Y en ese momento, entonces, ¿qué te es más difícil de mantener en lo que es? Estabas hablando como ese periodo de desintoxicación, ¿qué fue para ti lo más difícil de poder mantener en el no consumir? Por ejemplo, el estar, como dijéramos, fiscalizado o vigilado todo el día. Es que hay una parte que sí que es verdad que se da mucho en el drogodependiente, que es el no querer tener mirada externa de control, ¿no? Como querer sentirse libre de poder hacerlo. ¿Para qué? Para volver a consumir. Eso es, ¿no? Desde la mentira, desde... Inconscientemente hay una ventanita abierta en el cerebro enfermo de... No, esto no puede ser para siempre. O sea, siempre tengo que dejar una rendija abierta para volver a consumir. Entonces, en mi caso, una de las pautas que fue era no estar en mi casa, porque yo vivía solo. Entonces, claro, evidentemente, si salgo del centro y me voy a mi casa, con lo débil que estaba yo, que era incapaz de sostenerme, yo hubiera consumido, casi con total probabilidad. Entonces, esa pauta de que conviviera durante un tiempo con mi hermana y con mi cuñada, desde aquí
les doy las gracias. Esa pauta a mí me generaba muchísimo rencor hacia mis terapeutas. Incluso me quitaron la llave del coche, me quitaron las tarjetas de crédito, y ahora, echando la vista atrás, digo, es que era lo necesario, porque si no yo hubiera vuelto a consumir, porque es que era incapaz. Era el síndrome de abstinencia que tenía, estaba muy por encima, muy por encima de las pocas ganas que tenía yo de recuperarme. ¿Qué medidas tan restrictivas, sí, ¿no? Y qué necesario, y entiendo que quede agresión despierta, ¿no? A veces en la persona. Me vienen las recaídas escuchándote, y yo recuerdo en el hospital que los pacientes salían, cuando ya llevan cierto tiempo, salían los fines de semana. Recuerdo Navidades, por ejemplo, que era que podían ir a cenar con su familia, y ellos lo vivían como un momento que casi te decían, yo me quiero quedar, yo no quiero ir. Era momento de tener que enfrentarse a que los familiares consumieran, o un momento de celebración. Entonces, qué difícil esto. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido para Las primeras Navidades, además, coincidieron con... Llevaba 3 meses, fueron horribles, porque tenía un sentimiento de pérdida brutal, una añoranza brutal. Me sentía que estaba perdiendo, yo en esa mesa sentado sin poder consumir. Entonces fueron horrorosas. Estaba deseando llegar al día 7 de enero para que acabaran. Por suerte, lo consumí, y de ahí saqué un aprendizaje. Pero sí es cierto que... ¿No consumiste? No, yo no he consumido en todo mi proceso. No he consumido en todo mi proceso. Pero sí tuve la sensación de que estaba perdiendo. Porque ahí todavía había muchas ganas de consumo, y la enfermedad me seguía vendiendo que no merecía la pena mantenerme en abstinencia. Esas situaciones que tú hablas, en la primera parte del tratamiento sí se manejan desde el evitar. Debes evitar el estímulo directo de la sustancia, pero luego, evidentemente, hay que vivir, ¿no? Entonces hay que afrontar esas situaciones. Pero sí conecto con ese miedo que hablas tú, conecto de ese miedo de voy a ser capaz, y mucha culpa, ¿no? Hay muchísima culpa, hay mucho sentimiento de pérdida cada vez que te enfrentas a esas situaciones, porque ves que el resto está haciendo lo que tú hacías y que tú te sientes como fuera de juego. Estás jugando el mismo partido, pero en distinta liga. Entonces te sientes fuera de lugar en esas situaciones. Y tienes que ir poco a poco. Entiendo que lo que es tu tratamiento ha sido fortaleciendo esa nueva identidad para tú poder sostenerte a nivel social. Y a nivel social, ¿qué vas recibiendo? Porque entiendo que desde la pérdida de vínculos, de familia, de trabajo... Yo tenía un paciente que me decía, es que mi familia ya no confía en mí, es que yo ahora estoy ya sosteniendo todo bien, y ellos sin confiar. Y yo decía, es que volver a construir esto, ¿no? Tiene que tener el familiar también tiene que tener su proceso de sanación, porque hay mucha culpa, mucho rencor, es entendible, hay que empatizar. Y el adicto, cuando ya se empieza a encontrar mejor, tiene que realizar un ejercicio de empatía. Claro. O sea, entender que esas medidas de vigilancia, de cierta fiscalización, incluso a nivel económico, nacen de todo ese miedo que hay en el familiar a que vuelva a consumir. Tiene que ir soltando, evidentemente, el familiar tiene que ir soltando también, porque no se puede vivir con esa fiscalización eternamente. Pero al principio hay que realizar un ejercicio de empatía con tu familiar, o con tu pareja, o con quien sea. ¿Lo entendías? No. Al principio no te voy a mentir. O sea, yo me rebelaba, como te decía, no lo entendía. Pero luego lo entendí porque era lo necesario. Además, ya, como te digo, a las pocas semanas ya sí empecé a percibir el bienestar que generaba para mí el no consumir. ¿Qué haces hoy en un mal día? Bueno, pues aceptarlo. Para mí es una herramienta básica en la vida, en el día a día, el aceptar. O sea, yo ya tengo integrado que soy adicto, pero yo ya no me tengo que repetir todos los días que estoy enfermo, que soy adicto. Manejo la vida desde la total normalidad, la total naturalidad hacia mi enfermedad. Voy a situaciones, como te decía antes, lo tengo integrado. A lo mejor suena un poco filosófico, un poco poético, pero yo ya no tengo que estar recordándome ciertas cosas. Y manejo la vida como otra persona. Es cierto que gracias a mi tratamiento, y espero que esto no suene soberbio, sí que tengo un manejo emocional que
que muchas personas no tienen. Entonces, realizo unos ejercicios de introspección, realizo unos ejercicios de conexión conmigo mismo, relativizo mucho la vida, disfruto mucho del aquí y ahora y acepto lo que me pasa en la vida. Me cuesta, pero me propongo todos los días guardarme 2 o 3 momentos para conectar conmigo y aceptar lo que me ha pasado. Porque el evitar tristezas, el evitar frustraciones es lo que me llevó a consumir y lo que me hace otra vez desconectarme de mí mismo. Entonces sí que me propongo, aunque a veces me cueste, aceptar lo que ha ocurrido en mi día a día. Y eso es lo que hace es que me meta en la cama con un sentimiento de alivio brutal y con la conciencia tranquila. Y duermo, bueno, como un niño pequeño. Ahí es donde iba al principio, ¿no? Cuando decía, para mí tu historia, no sé si tanto de adicción o no, es el haber elaborado un proceso en donde has aprendido a gestionar emociones, ¿no? Y eso es un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, para mí es qué guay el acompañar o poder dejar ver que un proceso terapéutico tiene esta validez, ¿no? Y que te puede llevar a querer ser y aceptar lo que viene tal y como viene, sin necesidad de cambiarlo o a veces de reconocerte en la vulnerabilidad, ¿no? Sí, eso creo que es... Me enorgullezco de muchas cosas de mi recuperación. Evidentemente, como te he dicho antes, la etapa en activo no me enorgullezco de nada, pero lo relativizo mucho y para mí, como leí una vez, el primer peldaño de bajada es el primer peldaño de subida. Entonces mi recuperación la tengo guardada, me estoy emocionando, como el mayor, o sea, no va a haber nada en mi vida, y fíjate que soy padre y tengo 2 hijos, no va a haber nada en mi vida, nada, absolutamente nada que se acerque a ese momento de desafío, a ese reto que yo emprendí, a las sensaciones que yo empecé a encontrar, que yo empecé a palpar. Perdona. En mi recuperación, a partir del segundo mes, puede sonar duro a las personas que estén pasando por este proceso, pero yo he disfrutado muchísimo, y lo volvería a hacer. Y si me hubieran dicho que me tenía que quedar otro año, me hubiera quedado. Me tuvieron que echar. Desde aquí mando un saludo a todo mi equipo terapéutico, a todos mis antiguos compañeros. Me tuvieron que echar porque yo me encontraba también allí y esa superación, ese autoconocimiento, yo lo palpaba y lo sigo palpando a día de hoy. Para mí no ha habido nada en mi vida como mi recuperación. El haber recuperado valores, principios, mi dignidad, que era lo que estaba totalmente dañado. El ser una persona ahora mismo que se pone aquí contigo, ¿no? Mostrando sus vulnerabilidades. Se habla mucho ahí en la calle, ¿no? De que vulnerable es una persona débil. Totalmente al contrario. O sea, una persona vulnerable es una persona humilde, que trabaja en su autoconocimiento, que trabaja en su autoestima, una persona que no tiene ningún problema de mostrarse. Hay que ser muy valiente para poder permitirse ser vulnerable. Sí, o sea, me acuerdo cuando nos conocimos tú y yo la primera vez, gracias a una persona que siempre formará parte de mi vida, que fue la que me puso la realidad encima. Gracias a ella nos conocimos tú y yo, fíjate en 15 minutos que nos tomamos una Coca-Cola, pero yo ya sí percibo que estoy ante una persona distinta, ¿no? Una persona que no se maneja desde la funcionalidad, sino se maneja desde dentro. A mí compartir una conversación con gente que tira de ahí dentro, que se muestra como es, para mí eso es vida. Es vida, o sea, yo no vivo ahora en el anhelar, en el acumular, en el tener. Vivo en el momento y para mí eso es vida. Escucha, te voy a dar un objeto. Venga. Quiero que lo abras. No tendré que leer, ¿no? Porque estoy sin gafas. Quiero que me es digas un espejo. ¿Qué ves? Pues veo... Me siento muy orgulloso de ver la persona que veo y la persona en la que me ha convertido. Y como te decía antes, una persona que recoge. Recojo cada día recojo. Ahora en mi lado de terapeuta recojo de mis pacientes todos los días, me voy con un aprendizaje. Mi vida es un continuo aprendizaje, pero ya no en mi área personal, en mi área profesional, disculpa, sino en mi área personal. Recojo de mis hijos, recojo de mis colegas, recojo. Y ese es el objetivo de mi vida. O sea, mi camino empezó, mi camino no ha terminado con mi recuperación. Mi vida es
un camino, si quieres titularlo como el viajero, como un viajero, mi vida es un camino, andar el camino, andar la senda, y recojo, todos los días de mi vida recojo más o menos alegrías, tristezas, pero sobre ellas reflexiono, sobre ellas las relativizo, y todos los días para mí es una recogida. Incluso esta charla aquí contigo para mí es una recogida. Claro. Y eso me hace sentir que merece la pena, que la vida merece la pena. Me gustaría que dejaras un mensaje. Por un lado, quiero que le puedas decir algo que le pueda servir a los familiares de las personas adictas. Uh-huh. ¿Qué mensaje le podrías dar? Joder, es muy complicado. Desde aquí sé que es muy difícil, pero entender que esa persona no es ningún vicioso, ni ningún sinvergüenza, ni un malnacido, sino simplemente es una persona enferma. Una persona enferma, yo la llamo disfuncionales. Tienen un cerebro trastornado, entonces esas conductas, el mentir, el robar, el ocultar, el manipular, no las hace desde el querer, sino las hace desde la necesidad que tiene esa persona en consumir. Porque si somos un poco objetivos, ¿qué persona en sus cabales tiende a autodestruirse día a día, a sabiendas? Una persona que está totalmente con un cerebro trastornado. Entonces, sé que es muy difícil, sé que hay mucho dolor, incluso mucho rencor, pero que intenten realizar un ejercicio de empatía, y sí que lo primero que tienen que hacer es ayudarle. O sea, el ayudarle, el intentar sostener, el intentar cambiar las conductas de una persona adicta es totalmente imposible y le va a llevar a la frustración. Lo que hay que hacer es pedir ayuda a profesionales como tú o como los que me ayudaron a mí en su día. ¿Qué mensaje le das a una persona que está en consumo actualmente? ¿Qué necesita oír esta persona? Necesita oír que hay esperanza y que lo que está viviendo es totalmente una farsa. Yo califico mi etapa en consumo como una farsa. Todo lo que me vendía a mí la droga, en este caso el alcohol, es una farsa absoluta. O sea, es una expectativa de algo que yo encontré en mis primeros consumos, pero es una continua huida hacia ese efecto que yo noté o sentí en los primeros consumos. Entonces, desde aquí te digo, compañero adicto, que lo que estás viviendo es una auténtica mentira. El engaño que nos vende la enfermedad para que sigamos en sus redes, que es básicamente consumir y autodestruirnos. Wow. Vale, voy a proponerte unas preguntas que vienen en todas las entrevistas y va de ti, ¿vale? Para ver un poco más quién eres, ¿vale, Dani? Si fueras un color, ¿cuál serías? Me quedaría con el rojo de la pasión, porque yo la vida la vivo con pasión, pero como el mensaje lo quiero asociar, lo que me has preguntado antes de familiares y de adictos, el verde de la esperanza. La vida no es una mierda, es cierto que viene en época, eso es la vida, manejar tristezas y alegrías, pero ese pensamiento que tenemos circular sobre todos los adictos de que todo es una mierda no es real. Entonces, esperanza, me quedo con el verde de la esperanza, siempre hay esperanza en la vida. Qué bueno. Sí. Si fueras un objeto. Un objeto, me quedaría con una balanza. La balanza entre mi parte racional y mi parte emocional. Has conseguido el equilibrio. Sí, sin Qué duda. bueno. Y luego también el nivel emocional que tengo. O sea, sí que me noto, y cuando me empecé a recuperar, es un cambio que yo tengo muy identificado con que ya me estaba recuperando, que tenía muy buena pinta por donde iba, que es el nivel emocional que yo tenía, que estaba muy estable. Tenía mis piquitos de euforia cuando metía un gol en Madrid, en este caso en Madrid, o España, o cuando escuchaba una canción tenía mis piquitos de euforia, también tenía mis piquitos de tristeza, de frustraciones, pero sí que esas emociones empezaron a regular. Entonces me quedo con la balanza, una balanza interior que todos debemos manejar, porque estamos en una sociedad que yo lo llamo la carcasa, ¿no? Nos cuidamos la carcasa, lo de fuera, mucho gimnasio, red social, qué guapos estamos, evidentemente, ¿no? Pero nos olvidamos de la persona más importante que somos nosotros, por dentro.
Entonces, esa balanza interior, ¿no? Hay una parte que te escucha, yo trabajo mucho con el trastorno límite de personalidad, que tiene mucha inestabilidad emocional, y a veces cuando se encuentran en ese equilibrio, en esa balanza que tú estás nombrando, les sabe a poco. Sí, nosotros en el tratamiento lo llamamos la luna de miel, porque al principio empiezas a palpar tus primeras veces en el tratamiento y lo bien que te sientes cuando no consumes, y eso te lleva a cierta euforia. Entonces esa euforia va nivelándose, entonces te puede llevar a pensar que lo estás haciendo mal y que estás retrocediendo cuando lo que estás haciendo es caer en la realidad de tranquilidad y de paz, que es lo que debe ser la vida. Si fueras una canción, ¿cuál sería? Para mí es muy sencillo esto. Sería Días Raros de Vetusta Morla, una canción que habla de pasar un duelo, de dejar atrás una etapa crítica, dramática, dolorosa, como hay un atisbo ahí de esperanza, ¿no? Pero no te lo terminas de creer, lo ves con cierto recelo, sigues avanzando y aceptas que hay que hacer cambios. Empiezas a aceptar que las apariencias engañan muchísimo y al final empiezas disfrutando del día a día, ¿no? Esa moneda. Lo llevo incluso tatuado, ¿no? Sí. Nos quedan muchos regalos por abrir, pues yo sigo abriendo regalos todos los días, absolutamente todos los días. Qué bueno. Abro regalos en mi vida. Es una canción que me marcó mucho, como me marcó mucho la música en mi recuperación. Fue para mí una herramienta fundamental. Wow, pues justo la persona que vino antes te dejó una pregunta que es ¿qué tipo de música, ¿no? ¿Qué es la música para ti? O qué... Tipo de música escucho mucho, depende del momento que me encuentre. Escucho desde música clásica hasta música más como si dijéramos, más cañera. Lo que sí que me niego a escuchar el reggaetón, pero bueno, hay cada uno que entre. Los colores. Pero sí fue, como te decía, una herramienta en mi recuperación porque me ayudó mucho a canalizar mis emociones y me ayudó mucho a realizar muchos ejercicios de introspección. A través de la música empecé ya a conectar con partes mías que estaban muy escondidas. Con ciertas letras me resonaban muchísimo y me hicieron abrir muchas áreas de mi vida, la música. Incluso hice un ejercicio que yo llamo de friquismo, que canciones muy profundas las iba reescribiendo la letra para ver qué me decía a mí esa letra. Y eso me ayudó muchísimo. Musicoterapia, vamos. Sí. Qué bueno, Sí, qué bueno. Sí. Vale, necesito que me digas, para que la persona que venga a la siguiente de Puertas para Adentro nos conteste, ¿qué pregunta no te he hecho y te hubiera gustado que te hubiera hecho? ¿Qué duelo estoy atravesando ahora? Vale. Para mí la vida son pérdidas, estamos en continua pérdida, aunque no lo veamos, no lo percibamos de manera consciente, pero siempre estamos perdiendo situaciones, relaciones, momentos, estamos en una continua pérdida, hay duelos internos que vamos atravesando. Entonces quería preguntarle al siguiente invitado, ¿qué duelo acaba él de atravesar o está en proceso de aceptar? Me gusta mucho, qué bonita. Y la última pregunta, que es la primera que suelo hacer en sesión siempre, es, Dani, ¿cómo estás? Pues me encuentro en un momento de plenitud absoluta. Como te digo, conectar con esa parte de mí de que cada día para mí es un aprendizaje, me hace querer seguir más, y eso me hace vivir la vida con muchísima pasión. Me encuentro en un momento muy bueno, con mis altibajos, pero como te decía, lo relativizo mucho y poco más le puedo pedir a la vida. Siempre tengo necesidades como todo el mundo, pero sí he adquirido la capacidad de ser humilde y pedir ayuda, pero me encuentro en un momento inmejorable. No lo cambiaría absolutamente por nada. Qué bonito es A día de hoy. Es un lujazo conocer. Yo Gracias creo que a día de hoy quien no tiene un familiar ludópata o drogodependiente o que tiene un TCA, todos tenemos cerca, ¿no? Una historia que puede tocar, ¿no? Con lo que tú estás contando y que lo estés aproximando, que lo dejes ver, que des esa esperanza, ese verde, ¿no? a estas personas, la verdad que me parece maravilloso, así que gracias. Gracias a vosotros. Porque sé que no ha debido de ser nada fácil por lo que estás contando tu proceso y sin embargo puedes ayudar a mucha gente. No ha sido fácil, pero bueno, como te decía, lo relativizo y ahora estoy en el mejor momento de mi vida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Dale por aquí.
Qué súper viaje has hecho.